Bienvenidos a su programa Leyes Cotidianas. Soy el abogado Luis Pérez Seguiarte. En el programa del día de hoy trataremos el tema de la violencia doméstica y cuáles son sus consecuencias legales. Acompáñenos. En el programa del día de hoy hablaremos sobre la violencia doméstica y sus consecuencias. Y para este importante tema tenemos como invitado al abogado Andrew Fernández. Andrew, muchísimas gracias por finalmente aceptar nuestra invitación después de tanto tiempo, pero me da mucho gusto tenerte aquí. Andrew, tú eres un experto en cuestiones criminales y este tema de la violencia doméstica es muy importante para nuestra comunidad. Sabemos que tristemente son muchos los casos de violencia doméstica que se siguen viviendo en nuestra comunidad y las consecuencias son terribles. Así que platícanos un poco, ¿cuándo un caso de violencia se clasifica como doméstica? Bueno, primero hay diferentes delitos en Georgia. Primero es simple battery. Por ejemplo, eso es cuando tú agarras a alguien, estás molesto, enojado, es simple battery, es violación de la ley. Otro delito un poco más serio se llama battery. Battery es cuando dejas unas marcas o algo en el cuerpo. Entonces, para violencia doméstica es battery con una relación doméstica. ¿Y cuando las relaciones domésticas, qué tan las personas tienen que vivir juntas, tienen que cohabitar, tienen que pasar tiempo bajo el mismo techo? Sea esposa y esposo, novias, gente que viven juntos, eso básicamente... Un roommate, una persona que renta un cuarto en tu casa, ¿eso sería una relación bajo doméstica? la ley de Georgia es una relación doméstica. Una pareja divorciada que no viven juntos, eso sería Eso es un poco más diferente, si no están viviendo juntos, no, pero por ejemplo si tienen un niño juntos, entonces sí, abajo de la ley es una relación doméstica. Y dices que una novia que no vive contigo, pero que no vive contigo, basta, y tienes un problema de violencia, ¿eso sería una relación doméstica? Yo creo que bajo esas condiciones no, como no están viviendo en la misma casa, no están viviendo juntos, entonces yo creo que bajo la ley de Georgia no sería violencia doméstica. ¿Y sería cuestión de la defensa o el tratar de evitar la definición de doméstica en caso de una acusación? Es muy importante. Obviamente casi todos los casos son esposa y esposa o relación novio-novia o gente que vive en la misma casa, esos son... O padres, padres del niño, esos 99% de los casos. Aunque no estén casados, obviamente. Correcto. Tiene como... Y cuéntanos, una persona tiene un problema violento. Y la mujer, que sabemos puede ser la mujer, puede ser el hombre, levanta el teléfono y llama al 911. Ahí es cuando en verdad se echa a andar todo este proceso y las consecuencias, ¿cierto? Correcto. Lo que yo veo todos los días, Luis, es que la gente después de que el esposo, por ejemplo, está arrestado, quieren dropear los cargos, quitar los cargos. Sí, o retirar los cargos. Exactamente. Y entonces lo que no entienden la gente es que el momento que ellos marcan el teléfono, el momento que llega el policía, pues ya pierdes control del caso. Ahora el caso es del gobierno, del policía, del fiscal. Del Estado. Que persigue a la persona, que presenta los cargos. Entonces no hay, por parte de la víctima, no hay la decisión sobre presentar los cargos o quitar esos cargos, no puede retirarlos. Así es. Técnicamente el caso es el Estado de Georgia contra el acusado. No es la esposa, la víctima contra el acusado. A la víctima es nada más como testigo. Y entonces ella no tiene palabra en quitar los cargos o seguir con los cargos. Esos serían decisiones del policía inicialmente y después el fiscal. Aun y cuando la víctima decida no testificar si quiere en contra de la persona. Bueno, eso sí,
en este país por, bueno, 200 años o más, cuando estabas casado legalmente, entonces el Estado no te podía forzar testificar contra el esposo. Pero cambiaron la ley este año y este año tenemos una ley nueva que ahora entonces no puedes hacer eso y ahora... No puedes rehusarte a testificar. Así es. Ahora el gobierno, el fiscal... ¿Obliga a una persona a testificar? Exactamente. Ahora, tenemos también un derecho constitucional a guardar silencio, a no autoacusarnos. ¿Cómo puede el gobierno obligar a una persona a testificar en contra de otra? Bueno, como te dije, es una ley nueva y entonces tenemos que ver qué va a pasar en las cortes de apelaciones. Y supuestamente hasta ahora, si esa persona no obedece, ¿habría una consecuencia legal, también una acusación por parte del gobierno en contra de esta persona? Cárcel. El juez le puede poner en la cárcel. Típicamente es la esposa o la mujer que no quiere testificar contra el esposo y ahora si ella quiere decir que no quiere hablar contra su esposo, no importa, el fiscal puede decir que no, juez, ahora tenemos esta ley nueva y esa señora tiene que testificar. Ahora, estos son cambios recientes. Este año 2013 entró la ley nueva. Ya desde el principio de año. Así es. Y ahora, digo, ¿a qué se debieron estos cambios? Bueno, lo que estaba pasando en Georgia es muchas veces hay un arresto, obviamente, y entonces después cuando el caso llega a la corte, la esposa se fija que el esposo va a tener muchos problemas si lo encuentran culpable. Lo pueden poner en deportación. Si es indocumentado. Exactamente. O residentes también pueden tener problemas con una convicción de violencia doméstica. Entonces, lo que estaba pasando es que las mujeres, las víctimas, básicamente estaban diciendo, no quiero declarar contra mi esposo. Ahora, pero el gobierno cambió la ley únicamente por los casos de violencia doméstica de la comunidad indocumentada. No, eso es para Esto todo el afecta mundo, a cualquier todo el persona, mundo. todo el mundo. Entonces, digo, era también alto el número de casos en el cual la víctima se rehusaba a testificar en contra del agresor. Exactamente, en sí. casos de violencia. Eran altos y ese fue el problema, los fiscales se molestaron. Digo, ¿por qué? Porque no tenían un caso y no tenían manera de poder para ellos hicieron todo ese trabajo, Sí. Lo arrestaron, lo llevaron a corte, muchas horas de trabajo con los policías, el fiscal, la corte también, y entonces a la última hora le tienen que quitar los cargos porque la esposa no quiere testificar. Digo, pero eso se me hace que que en estos cambios legales seguramente estuvo involucrado un grupo, digo, de las compañías que tienen centros de detención o que se encargan de fianzas, porque la verdad... Obviamente el grupo de los fiscales... Claro, parece ser, digo, que es por ganas del Estado el querer lograr una convicción a cualquier costo, ¿no? Se me hace... Vamos a ver dónde llegamos con esta ley nueva, ¿no? No has tenido hasta ahora ningún caso en el cual... Nuevecito la ley. Entonces la persona si se niega estaría, digamos, en incumplimiento de la orden del juez o de la obligación del juez. Eso es interesante. Ahora, una vez que se detiene a la persona, o una vez que llega la policía a la casa, tú me decías que siempre va a haber un arresto. Opinión mío, 99% de las veces el policía va a arrestar a alguien. ¿Por qué es esto? Los policías tienen miedo, o sea, si llegas a una casa, el policía llega a la casa y obviamente hay un problema ahí. Y el policía no arresta a la persona, típicamente es el hombre, y entonces lo deja ahí, se va al policía y después hay un problema con la esposa, herida o peor, entonces el policía va a lucir mal y posiblemente el policía puede perder su trabajo o va a tener muchos problemas con la comunidad, porque le van a preguntar, ¿por qué lo dejaste ahí? Tú sabías que había un problema, entonces, ¿por qué no lo sacaste de la casa? Mira lo que pasó. Entonces, el policía, para estar seguro que nada va a pasar a la gente en la casa y también a él también, pues va a arrestar a la persona y es bien fácil llevarlo a la cárcel. Ahora no hay más problemas y nada le puede caer al policía tampoco. Ahora, la mujer, bueno, la víctima no puede retirar los cargos. Esto yo lo veo todos los días. Mucha gente piensa que es bien fácil retirar los cargos, que la mujer nada más tiene que ir a la oficina del fiscal, firmar una forma y entonces ya le quitan todos los cargos. No es así. Básicamente la decisión final
de retirar los cargos o seguir con el caso es con el fiscal. Y nada más el fiscal puede hacer esa decisión. Y típicamente el fiscal, si él tiene suficientes pruebas para seguir con el caso, pues claro, ese es el trabajo de él o de ella. Sí. Y va a seguir con el caso. Y fíjate que el momento que llega la policía, típicamente la esposa está bien molesta. Y la esposa le empieza a decir al policía todas las cosas que hizo el esposo y lo que pasó. El policía está escribiendo todos los detalles. Entonces el fiscal, pues él tiene el reporte de policía y él puede leer básicamente lo que dijo la víctima. Entonces leyendo todo eso, normalmente el fiscal no va a decir, ok, le voy a retirar los cargos. Ahora, digo, no todos los policías en el estado de Georgia hablan español. Cuando se presenta un policía que no habla español y la mujer, que puede ser también el hombre, está haciendo todas estas acusaciones, declaraciones, y no hay buena comunicación entre la policía y la víctima, ¿sobre qué basa su caso el fiscal? Bueno, muchas veces en los casos de violencia doméstica, los policías llegan con cámaras y entonces empiezan a sacar fotos de la víctima. Y muchas veces si hay marcas en el cuerpo, en la cara, algo donde empiezan a sacar fotos. Y tienen las fotos ese mismo día. Y entonces, honestamente, no importa lo que está diciendo, si no pueden comunicar bien, ya tienen las fotos, la mujer está diciendo fue él que me hizo esto y ya eso es suficiente prueba. O sea que en un caso de violencia doméstica en el estado de Georgia se levanta el teléfono, se habla al 911 y sabemos que va a haber una convicción, casi seguro. Arresto. Un arresto y una convicción, un por lo que arresto dices, seguro. Porque la víctima no puede retirar los cargos, el gobierno va a perseguir al agresor con evidencia bastante débil, digo, las fotos que tomó el oficial, tal vez no entendió ni siquiera qué pasó, no hay testigos y con eso es suficiente para, digo, tener una admisión, seguramente una admisión de culpa por parte bueno, de, yo estoy de acuerdo. víctima. El momento que ella llama al teléfono 911 puede estar seguro que lo van a arrestar. Que muy probablemente va a terminar con una convicción. Lo va a llevar a corte y entonces con esta ley nueva que entró ahora, la esposa tiene que testificar y tiene que testificar exactamente igual de lo que le dijo al policía cuando llegó el policía ese día que está en el reporte. Ahora, eso, digo, en la ley dice que la persona tiene que testificar de la misma manera, digo, me parece increíble. No, pero el problema es que yo he tenido casos donde la esposa me dice, cambia su versión. ¿Sabes qué? Yo voy a decir que eso fue mentira, lo que claro, yo dije antes no fue cierto, pero ya tienen el reporte. Y entonces, fíjate que es un delito decirle a un policía mentiras. Y más a un juez en una y corte, levantar un reporte falso. Entonces, si la esposa piensa entrar en corte y decir que lo que yo dije antes fue mentiras, la pueden arrestar a ella por decirle mentira al policía. ¿Qué tan común es eso? No está común ahora, pero con esta ley que está entrando ahora, yo creo que vamos a tener más juicios y casos donde empezamos a investigar todas esas Digo, cosas. que se me hace increíble, porque una relación doméstica, digo, hay tantos aspectos, ¿no? que influyen en digo, rencores, digo, la relación entre ellos, años casados, pleitos anteriores, que pueden en verdad influenciar la manera como una persona hace sus declaraciones y sobre todo, como dices tú, en el momento de estar molesta o molesto, en el momento justo después de una pelea, de un altercado. Es increíble que la ley y la justicia pretenda basarse en situaciones tan subjetivas, ¿no? Bueno, y por eso había esa ley antes de que la esposa no tiene que testificar contra el esposo porque no querían afectar el matrimonio. El Estado estaba preocupado de seguir en paz el matrimonio, pero ahora con esta ley nueva, entonces las cosas han cambiado. Desde el momento en que ellos llegan a nuestras vidas, dan su primer paso, aprenden a andar en bicicleta. Hasta la preparación de su primer día del 5º grado es un reto para todos los padres criar un hijo saludable. Permítanos guiarle a través de un embarazo seguro y feliz. Aprenda sobre salud, nutrición e información educativa relacionada con el desarrollo de su hijo. Padres e Hijos Atlanta, una publicación del Mundo Hispánico. Recoja su copia gratis hoy. ¿Cuál es su tesoro más preciado? Ahora, sabemos que digo, las víctimas de homicidios, un porcentaje altísimo conocen al agresor
y en muchos de ellos es una relación doméstica. O sea, un problema doméstico en verdad puede tener consecuencias terribles y digo, Terribles. mortales. Así que definitivamente es importante involucrar a las autoridades, involucrar a la policía, pero también hay que pensarlo antes, digo, digo, No, no sé si hay es manera un de problema poder difícil y decir obviamente cuándo, ¿no? Cuándo se llegó al punto en el que en verdad más vale prevenir que lamentar, porque las consecuencias verdaderamente pueden ser terribles y separar a una familia y sobre todo en nuestra comunidad, digo, la comunidad hispana, donde si una persona indocumentada termina con una convicción de violencia doméstica, esa persona, si es puesta en proceso de deportación, no va a tener siquiera la posibilidad de buscar la cancelación de la deportación, pierde ese derecho, así que las Correcto. consecuencias son terribles. Pero de alguna manera, con tu experiencia, tú podrías decir, digo, es difícil Es un problema incluso difícil preguntarlo, ¿no? y- ¿Cuándo en verdad hay Exactamente, que esa es la llamar? pregunta. Y obviamente no estoy diciendo que la esposa o la víctima no debe llamar a Claro. los policías, no debe llamar 911 cuando hay un problema en la casa, si los niños están en peligro o si ella está en peligro, pues entonces hay que hacer algo Claro. para proteger a la familia. Pero yo creo que el punto es piénsalo bien, porque cuando tú haces la llamada y llegan esos policías, ya tú perdiste control del caso. Y como hablamos ahora, el acusado va a tener muchos problemas después, puede llegar en deportación. Muchas veces el esposo es que gana dinero en la familia, no hay nadie más trabajando. Y entonces yo creo que muchas veces no lo piensan bien en lo que están haciendo, no se fijan ellos en todo lo que puede pasar. Las consecuencias. Ahora, también hay que informar a nuestra comunidad que hay protecciones para las víctimas. Una persona indocumentada que es víctima de violencia doméstica puede ser elegible para una visa U. Correcto. La visa U, es uno de los pocos aciertos que ha tenido el Congreso en materia migratoria en los últimos 10 años. Es una amplísima protección para la víctima y ciertos familiares, que incluso le da acceso a una residencia permanente. Y si el agresor, si están casados y el agresor es residente o ciudadano, entonces también está la protección bajo VAWA, bajo la ley en contra de violencia en contra de las mujeres, que también aplica a los hombres. Todos estos casos, digo, hay que mencionar, ¿no? Que no nada más las mujeres pueden ser las víctimas, en muchos Correcto. casos también los hombres resultando Bueno, es ser cuestión de víctimas educar a la comunidad, porque también yo veo que los clientes míos no se fijan que es violación de la ley cuando agarran a la esposa o hacen algo que no es... o a los niños. O a los niños también, exactamente. No se fijan ellos que estos leyes de violencia doméstica están estrictos. Y que se aplican, digo, de manera definitiva, digo, culturalmente tal vez no tenemos esa Eso experiencia. también yo lo eso es veo, muy yo importante. lo veo. Y tienen que entender que qué fácil es violar una de estas leyes. ¿Qué tan posible es de que un caso que la policía o el fiscal están de alguna manera clasificando como doméstico se pueda lograr el cancelar esa clasificación y que termine siendo un caso de simple battery, de simple assault, pero que no sea doméstico? Correcto. ¿Qué tanto puede un abogado defensor o un abogado privado como tú el poder presentar evidencia de que la relación no es doméstica? Eso es la primera cosa que tienes que investigar para ver si hay esa relación dentro de los dos. Y entonces, hablando con el cliente, obviamente el cliente te puede decir si hay esa relación. Pero el gobierno, el fiscal está por lo general dispuesto a escuchar estos argumentos Sí. y a cambiar su decisión, aunque ya haya habido un arresto y tal vez una acusación. Yo creo que sí, yo creo que como sí. violencia doméstica. Yo era fiscal antes, así que yo creo que sí. El fiscal está revisando el caso, el archivo, y entonces normalmente hay como un reporte del investigador, y en ese reporte le va a decir la relación dentro de los dos. Ahora, si el defensor, el abogado, tiene alguna prueba, evidencias que es diferente o que no es correcto, el fiscal lo va a escuchar y lo va a tomar en cuenta. Y también en caso de que al momento de hacer el arresto se haya arrestado a la persona equivocada, que se haya arrestado a la víctima y no tanto al agresor, porque era quien tenía Eso pasa, una no marca. mucho, pero pasa de vez en cuando. Muchas veces también llega el policía. A veces siento que la policía no está muy dispuesta a admitir un error.
No, correcto. Y también los policías típicamente no arrestan a la mujer. Típicamente cuando ellos llegan y ven que, por ejemplo, de vez en cuando hay casos cuando los dos están golpeados. Sí. Y está bien obvio que había un pleito entre los dos. Pero normalmente el hombre es más grande y entonces Bueno, no estamos siendo siempre. así generalizando. Típicamente el policía va a arrestar al hombre. Y si hay un problema después, yo he hablado con policías después del arresto y le doy información y lo toman en cuenta y van a hablar con el fiscal. Y si ellos piensan que cometieron un error, están de acuerdo de arreglar eso. Como hablé antes, lo más importante para la policía es sacar a la persona de la casa para que no hay más problemas después. Cuando ya está en la cárcel no va a ser más problemas, entonces el policía está de acuerdo de escuchar lo que le quieres dar. Ahora, involucrar oportunamente a un abogado, ¿en verdad puede haber más probabilidades de tener un resultado favorable, de poder de alguna manera lograr que el fiscal deseche estos cargos? ¿Y cuál es el momento preciso para consultar con un abogado? Definitivamente sí, o sea, el abogado, un defensor te puede dar mejor chance de ganar el caso. Los fiscales le gustan comunicar con los abogados. Típicamente el fiscal no va a hablar con el acusador, no va a hablar con la persona. Si el acusado llama al fiscal por teléfono y le dices, mira, quiero hablar de mi caso. ¿No va a tomarle siquiera la llamada? El fiscal no va a hablar con el acusado. Digo, ese es su testigo y sus pruebas. Honestamente, el fiscal no le va a hacer caso, no va a hablar con el acusado. Ahora, si tienes un abogado, entonces obviamente sí, el fiscal va a hablar con el abogado y pueden discutir el caso y hablar de cualquier cosa que quieran hablar ellos. Dentro de la comunidad hispana, ¿tú qué porcentaje dirías de casos se ven sin abogado, sin que las partes en verdad busquen contratar su propio abogado? Con violencia doméstica, yo creo que más o menos ya la comunidad saben que van a tener problemas después con migración. Y arriba de eso yo he visto jueces que la persona se para enfrente del juez y dice, señor juez, me quiero echar culpable de este cargo. Yo he visto jueces que dicen, ¿sabes qué? Usted no es americano, tú vas a tener problemas después con migración. Ahora, pero les dan el abogado defensor de la corte. Bueno, le dan opciones, le dicen, mira, te voy a posponer tu caso, te recomiendo que vayas a hablar con un abogado. Y entonces, si la persona no tiene dinero, puede aplicar por un defensor público. Pero ¿Y esas personas por lo general están libres bajo fianza? Sí. Pero con una orden de restricción, me imagino, de no poderse acercar. No tener contacto con la víctima, exactamente. Pero ya básicamente en Atlanta llegamos a ese nivel donde la comunidad más o menos y los jueces también entienden ellos que este delito es un delito serio. Muy serio. Para la gente y que no son americanos, más serio. Y entonces yo no veo que muchos de los casos no tienen abogados. Casi todos tienen abogados. Y para el momento de dar una fianza, fianza, ¿el gobierno está dispuesto a hacerlo sin que participe también un abogado? Antes de que... Sí, normalmente como violencia doméstica es un misdemeanor en Georgia, entonces automáticamente le dan fianza. En el momento que llegan a la cárcel. ¿De qué montos estamos hablando? Depende en el condado, pero típicamente $2,000, $3,000 por ahí es la fianza por un cargo de battery o domestic battery. Pero es automático, le dan la fianza, entonces también hay chance que entra migración en cualquier momento y lo aguantan ahí y no pueden salir abajo de fianza. Sí, con el hold de migración. Pero abajo de la ley de Georgia, cuando es misdemeanor, un delito menor, entonces tienes derecho a fianza y le dan fianza. El mismo día. Okay. ¿Algunos condados en los cuales sean más graves las consecuencias que en otros? Bueno, aquí en Georgia hay diferentes condados que son más difíciles que otros, eso es cierto. No quiero hablar de los condados que son más difíciles que otros, pero digo, son condados... No todos son igual, no todos son igual. Voy a decir eso, hay algunos que son mucho más fáciles en arreglar los casos que en otros.
porque la policía y los jueces están más dispuestos a escuchar y a... Exactamente. a Hay atender su algunos jueces que no le importan de los problemas que van a tener la gente que no son americanos, ciudadanos, y otros que sí. Todos los jueces son personas como tú y yo y todos son diferentes. Sí, algunos tienen más prejuicios que otros. Pero al final, Andrew, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Esta información, digo, es muy importante, en verdad. Digo, esta comunidad tiene, primero que nada, tiene que evitar este tipo de problemas. Es muy importante. Tenemos que erradicar la violencia doméstica de nuestras tradiciones y de nuestra cultura. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Estamos de regreso la próxima semana. Andrew, de nuevo te agradecemos y les recordamos el visitar nuestra página de internet www.leyescotidianas.com. También visítenos en Facebook, nuestra página de Facebook y denos un like. Y por último, pueden encontrar los programas anteriores en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Leyes Cotidianas. Gracias y hasta la próxima. Leyes Cotidianas les llega a ustedes gracias al generoso apoyo financiero de la Fundación de Justicia Civil del Estado de Georgia. Mundo Hispánico, el vocero de la comunidad hispana desde 1979. La estación transmisora WPBA no tiene licencia para practicar leyes en el estado de Georgia. WPBA y los patrocinadores de este programa no son responsables por las opiniones expresadas ni la información proporcionada por los abogados en este programa. Este programa se ofrece como un servicio público. El objetivo de este programa es de informar y educar y no de proveer consejo legal. Si usted necesita consejo legal, favor de consultar a un abogado.